7 de la mañana con 44 minutos y la semana pasada conocimos las cifras de empleo correspondiente a la encuesta nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y que entregó que en el trimestre diciembre 2024, febrero 2025, la cifra de desempleo llegó a un 8,4%. Para ponderar esta y otras cifras estamos con nosotros, o está con nosotros a esta hora de la mañana, la directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Lorena Flores, a quien le damos la bienvenida. Directora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, directora, ¿cómo ponderar estas cifras? Porque en algunos medios de comunicación, por ejemplo, vimos cómo se destacaba esta disminución leve, pero disminución al fin y al cabo en 12 meses de esta cifra de desempleo, pero otros hacían la comparación con la medición inmediatamente anterior, que muestra un crecimiento del 8 al 8,4%. ¿Cómo ponderar el estado actual del mercado del trabajo en Chile a partir de estas cifras? A ver, lo que dice esta cifra es que hay una muy leve mejora. Lo que nos movimos, ¿cierto?, en el año, que al final es como 0,1%, es poquísimo. Entonces, si uno mira, son 80.000 trabajos creados, que para la cantidad de personas que están en el mercado laboral es poquito. ¿Ya? Ahora, hay cosas que uno puede rescatar, siempre. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención es que disminuyen los desocupados y ellos disminuyen porque hay menos cesantes, ¿ya? Porque a la larga los desocupados también podría pasar que haya gente que salga del mercado laboral, que serían peores noticias, digamos, ¿ya? Y aquí lo que está pasando es que era gente que ya estaba cesante y que encontró probablemente empleo. Y lo otro que encuentro que yo analizaría mucho más y me llamó la atención es la tasa de ocupación informal, que baja a 26,1% y eso en el año es 1,3 puntos porcentuales. Es bastante considerando que veníamos con cifras hasta de 28%. Entonces me llama la atención que haya bajado la informalidad, creo que eso es una muy buena noticia, digamos. Ahora, respecto de lo que tú me preguntas, Claudio, si cómo se pondera, bueno, yo te diría que, como te decía, es poquita la disminución y claro, es más respecto del trimestre anterior, pero no hay que olvidar que el trimestre anterior también es de los buenos. Ya, el periodo de verano siempre es un buen periodo, sobre todo si consideramos diciembre, enero, que sale mucho trabajo estival y por lo tanto siempre ahí tenemos algo estacional. Y por ello mismo es difícil ir midiendo con semestres que el mes que viene, porque siempre en empleo tenemos mucha estacionalidad, por eso comparamos siempre a 12 meses. Ahora, en este caso se puede comparar para atrás un mes y ahí hay un aumento justamente del desempleo y por eso que la cifra hay que tomársela con cautela, digamos, no es que tengamos grandes disminuciones en esta medición. Directora, muy buenos días. Mirando hacia atrás, quizás en un balance más a largo plazo, pensando que además venimos de un periodo de pandemia en donde el empleo sufrió un golpe importante, ¿en qué etapa de recuperación estamos de ese proceso? Porque la vara de comparación en el fondo termina siendo bien baja en comparación a la pandemia y se generó la necesidad de ir recuperando el empleo de ese periodo. Por eso se hace la comparación de alguna manera. ¿Cómo vamos en esa tarea? Nos estamos recuperando, todavía nos queda, por ejemplo, que recuperar en empleo de mujeres, pese a que la tasa de participación de ellas está mucho mejor. Lo mismo está pasando con las tasas de ocupaciones, que ya estamos llegando a los niveles que deberíamos llegar. Sin embargo, todavía nos queda como un problema ahí, yo diría más estacional, más arraigado, que justamente tenemos tasas de desempleo altas. No hemos llegado a topar, por ejemplo, tasas de desempleo del 7, no hemos podido bajar del 8%. Entonces tenemos que lograr meter más gente al mercado laboral y que estas personas encuentren empleo. Sin embargo, no ha sido posible. Hay un rezago de lo que pasó en pandemia, pero también es porque la economía en general está más lenta, por lo tanto se están generando menos empleo,
Si uno lo mira por sectores, hay empleos real, hay sectores que están bien afectados. Hay uno que en general a mí me ha llamado la atención y yo lo he dicho varias veces, que es justamente la construcción, que está creciendo poquito, y en Chile la construcción es importante. Las industrias manufactureras, que son también aquellas que producen, ¿cierto? No solo es un servicio, sino que es de producción, y ahí tenemos menos ocupados. Entonces hay sectores que preocupan, comercio, que es un sector grande, y que muchas veces nos ha ayudado, de hecho, a salir de las crisis, está muy por debajo también, con menos ocupados. Entonces hay todavía, no sé si diría yo que efectos de la pandemia, pero sí no nos hemos recuperado, porque la economía también está más lenta en algunos sectores del país. Ujú. Directora, retomando algo que usted comentaba al inicio y que puso énfasis, ¿no? Respecto de la informalidad, efectivamente ha habido mucha preocupación en el último tiempo acerca de cómo el número de trabajadores informales crecía, sin que eso se pudiese revertir. Ahora vemos una baja. ¿Estamos ante ya el inicio de una suerte de tendencia a normalizar este tipo de trabajo o cree que todavía no hay que ser no hay que celebrar antes de tiempo? A ver, lo primero es que yo creo que la informalidad en Chile nunca fue tan alta. Nunca hemos llegado a un 30% de tasa de ocupación informal. Siempre nos hemos mantenido por ahí por el 27%. Subimos, en pandemia bajó casi al 20%, pero porque se destruyeron los trabajos formales y los informales. Uh-huh. Tampoco se podía estar vendiendo en la calle, por ejemplo, en pandemia. Entonces, como que yo lo pongo un poquito en perspectiva de que sigue siendo una tasa baja, claro, no como a los niveles de Europa, pero dentro de Latinoamérica somos el segundo país con menor informalidad. Y ahora que baje, creo que es una buena noticia, siempre se precia, ¿cierto? Pero habíamos estado en 28 puntos. Lo que pasa es que a lo mejor ahí se habló mucho más porque venía subiendo y hoy día estamos en 26. Baja 1,3 puntos porcentuales respecto del año pasado. Y los últimos, si yo miro los últimos meses, ha estado en el 26 también. Entonces, esa es una buena noticia y espero que se quede ahí o vaya bajando a poco. Ahora, creo que para bajar de a poco hay que hacer otras cosas. Es difícil terminar con la informalidad. Entonces, son más bien políticas de Estado las que tienen que hacernos pasar, no sé, del 25 hacia abajo, para terminar con la informalidad. O sea, hay que ver cómo ayudar, por ejemplo, a que sea más fácil formalizarse tanto en impuesto interno, cómo explicarle a las personas que pagando cotizaciones está cuidando su futuro, etcétera. O sea, pero son más bien políticas de Estado que tienen que producir un punto de inflexión. Ahora, de nuevo, lo que yo veo es positivo y viene siendo positivo hace unos 4 meses atrás. Entonces, es destacable que estemos disminuyendo en informalidad y que los empleos que se estén creando sean más bien formales. Directora, yo sé que es difícil hacer proyección de alguna manera, pero la economía se recupera lento, el crecimiento de la economía se recupera lento, ha mostrado buenas cifras, pero aún así quizás no las suficientes para que el empleo se afirme de la manera en que a lo mejor nos gustaría. ¿Cómo ve usted la proyección quizás para el resto del año? Sí, es muy difícil proyectar, tal como decías tú, Constanza, porque puede pasar cualquier cosa y esas proyecciones, ¿cierto?, no predicen bien. Yo creo que la economía nos ha sorprendido, se ha hablado harto de que las cifras han sido mejores de las que se esperaban, pero todavía no se ve el repunte en ciertas áreas que mueven hartos empleos. Yo creo que ahí es donde está también la importancia de, por ejemplo, en construcción hay harto que tiene que ver con lo que hablaba mucho, la permisología. Entonces hay obras grandes que hoy día tenemos un poco estancadas y no están permitiendo crecer a esa área. La economía se mueve para un lado y los empleos se mueven después. Entonces,
también si hoy día vemos que estamos con mejores cifras, quizá esto nos va a dar mejores augurios para adelante. Ahora, por otro lado, vienen los meses de invierno que en general traen mayores desempleos. Entonces, veamos si es que nos compensa y logramos mantenernos en este 8,4 y por ahí, en vez de ir subiendo, ¿cierto?, acercándonos al 9, que es lo que nos podría pasar en los inviernos. Ahora, veo muy difícil también, por otro lado, bajar del 8% y terminar el año con un 7, ojalá me equivoque porque eso serían cifras magníficas, pero también creo que Chile ya tiene a lo mejor un problema más bien de productividad, de cómo salimos de estas cifras, se nos quedaron un poquito pegadas estas cifras y ha sido complejo bajar de aquí. Entonces, quizá, y yo creo que esto va a pasar después en los candidatos que vienen también, van a empezar a plantear algunos cambios en productividad justamente para bajar de esta tasa de desempleo que estamos estancados, porque a lo mejor hay que innovar, hay que hacer nuevas cosas para bajar. Ya no vamos a bajar con lo que hacemos habitualmente. Y eso ocurre también porque cuando viene una crisis, como fue la pandemia, se quedan muchos afuera que no tienen las capacidades, ¿cierto?, para el mercado, porque no tienen la experiencia o porque no tienen los estudios, y luego es muy difícil para ellos volver. Es una situación compleja para el mercado laboral, pero para las familias es mucho peor. Y no tienen ahí el capital humano para volver al mercado y por lo tanto quedamos con un desempleo mucho más alto de lo que deberíamos. Y para eso hay que hacer medidas distintas como capacitación, como reconversión, y que lamentablemente Chile en este momento está súper parado en eso. Estamos conversando con la directora del Centro de Microdatos de nuestra Casa de Estudios, Lorena Flores, a propósito de las cifras que conocimos la semana pasada de empleo elaboradas por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. A propósito de esas políticas, directora, ¿es necesario focalizar? Y lo pregunto también en el sentido de, desconozco el dato, ahí también le pido su ayuda respecto de si, por ejemplo, la situación del trabajo es similar en grandes áreas urbanas, como por ejemplo Santiago, respecto de lo que pasa en otras regiones del país o en sectores rurales, o el empleo masculino y el femenino. ¿Cómo se ve eso? A ver, en general es necesario focalizar. Hay políticas que te pueden servir para todo, pero en general uno puede mirar un diagnóstico y decir, bueno, hagamos políticas acá. Hoy día, por ejemplo, lo que nos está pasando es que los adultos son despedidos, los mayores de 50, mayores de 55, y no logran volver al mercado laboral. Hay jubilación anticipada por lo mismo, pero muchas veces quieren seguir trabajando justamente porque no alcanza con la jubilación. Esperemos que eso no ocurra tanto ahora con la reforma que tenemos, pero hay que ir analizándolo. Y por lo tanto, por eso yo decía que ahí hay políticas de reconversión. ¿Qué es lo otro que nos pasa habitualmente? En los jóvenes. Los jóvenes son los que se quedan mucho más atrapados porque no logran tener experiencia. Hay un salto entre la educación media, digamos, y los que salen a trabajar de inmediato, donde muchas veces se quedan sin empleo. Están los llamados nini también, los que no estudian ni trabajan, y luego eso es muy fuertemente castigado. Hay estudios que te muestran que el primer empleo que toma un joven marca su carrera futura, y por lo tanto si ese joven toma un empleo informal, por ejemplo, es muy difícil después sacarlo de la informalidad. Entonces las políticas que necesitamos para los jóvenes es muy distinta, es mucho más de conexión entre colegio y el mercado laboral, entre el colegio y los estudios futuros, porque ahí perdemos a muchos jóvenes. Y hoy día con la gratuidad muchos están yendo justamente a estudiar, pero también hay que mirar qué está pasando con las cifras de deserción, porque si estudio 1 o 2 años y no termino mi carrera en un CFT y deserto antes de tiempo, también voy a ser castigado por el mercado laboral, que no voy a tener ni los estudios ni la experiencia. Entonces, de nuevo, ahí necesito políticas muy focalizadas. En el caso de las mujeres después de pandemia mostraron una recuperación rápida respecto a los hombres.
Sin embargo, en general las mujeres tenemos otro tipo de problemas como el de cuidados, ¿cierto? El hacerse cargo del hogar, que no nos permite necesariamente salir a trabajar. Entonces hoy día ya estamos con los problemas que teníamos antes, hoy día tenemos un desempleo de nuevo alto en mujeres, estamos en 9,3% versus los hombres que están en un 7,7%. Entonces nuevamente tenemos una brecha ahí importante entre hombres y mujeres respecto al desempleo, y para eso justamente hay que hacer mejores políticas de cuidado, donde las mujeres puedan salir a trabajar. Es muy probable que todos los candidatos tengan, por ejemplo, creo yo, una medida de sala cuna universal. Y hoy día se habla de universal para que tanto hombres como mujeres se hagan cargo, ¿cierto?, de esos niños, niñas, y haya corresponsabilidad, y así la mujer tiene menos costo también. Porque hoy día las medidas que tenemos son costosas solo para las mujeres y solo para las empresas donde trabajan las mujeres, lo que hace, cierto, que tengamos ciertos inconvenientes, incluso en algunos casos se habla de discriminación. Entonces ese es parte de los problemas que existen en nuestro mercado laboral. Directora, nos queda poquitos minutos, pero no quería quedarme sin preguntarle por los primeros datos que entregó el censo, que habla de un envejecimiento importante en la población y que de hecho también conversa con el tema, por ejemplo, del empleo y cómo impacta a una población que envejece más rápido, que hay más población adulta mayor y al mismo tiempo tiene problemas para encontrar trabajo, por ejemplo. ¿Cómo ve esos primeros datos que entrega el censo? Sí, efectivamente ese fue un dato muy llamativo, es algo que se veía venir porque estamos con menos niños nacidos, menos niños por hogar y muchos adultos mayores. Y también otras cifras que había de muchos adultos mayores viviendo solos. La sociedad es mucho más difícil mantener, ¿no? Porque requerimos, ¿cierto?, entregar pensiones, son personas que no van a trabajar y por lo tanto lo que hacen los países que normalmente son los jóvenes los que van manteniendo esta masa de adultos mayores, y hoy día nos estamos quedando también, se ve, sin esos jóvenes. Chile ya venía con una pirámide que se veía que venía invirtiéndose, pero hoy día las cifras son mucho más abrumantes. Aquí es cuando empiezan los países a ordenar la migración también, porque se requiere para poder mantener a esos adultos mayores que dejan de trabajar. Entonces lo primero es que efectivamente, creo yo, vamos a tener que extender un poquito las políticas de reingreso y reconversión del mercado laboral en aquellos que tienen 55 y más, por ejemplo, para que hoy día no tengan que jubilarse anticipadamente esas personas también y no le pongamos más peso, por lo tanto, a los sistemas de pensiones, y a todo lo que significa y lo que significó la reforma, digamos, que vamos a tener, cierto, un poquito de este fondo común que van a poder ocupar los jubilados, pero si son muchos, cierto, no, y los jóvenes no están cotizando, si la informalidad aumenta, también es difícil ir juntando recursos para ir poniéndole a ellos. Entonces se hace más mantener sociedad. Y por lo tanto hay que pensar políticas nuevamente distintas que incluyan, creo yo, una migración también. Sí, y cambiar un poquito la cultura también, porque hay muchos encargados de recursos humanos que ven un currículum de una persona mayor y la desechan de inmediato. Hay que cambiar un poquito eso también. Absolutamente, y eso tú lo miras en países asiáticos y es todo lo contrario. Aquellos que son adultos mayores tienen una experiencia distinta que te pueden aportar, ¿cierto? Incluso te aportan hasta en la calma en las empresas. Entonces, yo creo que efectivamente, Claudio, como dices tú, hay que incentivar a las empresas, a distintos sectores a que contraten a estos adultos mayores porque tienen experiencia, pueden hacerlo bien y se puede volver a enseñar. Son personas que están súper dispuestas también a aprender en general. Cuando se hacen estas capacitaciones hay asistencia, porque en general no tienen tampoco cuidado de niños, por lo tanto pueden asistir a cursos de capacitación u otras cosas, pero tenemos que invertir un poquito en ello y creo que corresponde que lo hagamos con una sociedad como la que estamos teniendo hoy día.
Lorena Flores, directora del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. 8:04, hacemos rápidamente una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con el ex ministro Álvaro García a propósito de la candidatura de Carolina Toá. Ya regresamos.